Casi las 7:15 de la tarde, es momento de revisar toda la actualidad internacional y geopolítica. Como decimos, venimos de un fin de semana con negociaciones en Florida. Tanto delegaciones estadounidenses se han reunido con la parte ucraniana y con la parte rusa por separado para intentar de alguna forma avanzar en ese plan de paz entre Rusia y Ucrania. Hoy también hemos tenido declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y las últimas horas nos vienen de la parte ucraniana con las declaraciones de Zelensky hablando de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y por responder a Rusia si esta no cesa sus hostilidades. Todo ello lo vamos a analizar desde el conflicto ucraniano, como el papel de Estados Unidos, con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Muy buenas tardes y bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Estefanía. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Bueno, como decimos, fin de intenso de negociaciones, tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana, aunque para el gobierno ruso los cambios introducidos por Ucrania y sus aliados europeos al plan de 20 puntos no mejoran las perspectivas para una paz duradera, según apuntaba el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. Por parte de Estados Unidos sí que las tildan de positivas esas últimas negociaciones. Mi impresión, no sé, muchas rondas de negociaciones, pero no se ven avances tangibles. ¿Qué lectura podemos hacer? Totalmente. El proceso de negociación actualmente se encuentra, digamos, en un punto bastante dinámico respecto a qué posición está teniendo cada uno de los actores. Veíamos cómo recientemente Putin ya se mostraba, digamos, más cercano a la posibilidad de reunirse con el líder europeo, en este caso con Macron, el francés, y digamos, está empezando a dar ese posicionamiento a Europa y a la Unión Europea en la mesa de negociación, al mismo tiempo que sigue posicionándose muy férreamente a todos los avances que ha consolidado territorialmente hablando en este año. Aquí ya estamos empezando a dilucidar cómo se va a ir desarrollando el proceso, porque a la misma vez que reconoce la capacidad de la Unión Europea como ese interlocutor válido para negociar determinados tipos de aspectos dentro del proceso de paz, también vemos cómo sigue negándose la parte rusa a sentarse en una mesa de negociación junto a Ucrania y Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viendo determinados acercamientos, también por la época en la que nos encontramos, donde tenemos el invierno prácticamente encima y la guerra digamos, los procesos de la guerra van a ir cambiando, obligando a los actores a posicionarse diferente en este proceso, pero una vez pase el invierno, desde mi punto de vista, volveremos a la dinámica que estamos viendo en estos últimos meses, que básicamente un liderazgo fuerte que negocia frente a otros actores que intentan tener una posición más de fuerza en la mesa, pero que tienen que jugar con el momentum y con las determinadas perspectivas que quieran aplicar en ese preciso instante. Uh-huh. Sobre las fechas que se acercan, época navideña, se hablaba las semanas pasadas de pues un posible alto el fuego navideño. Mientras tanto, Rusia, tal y como indicaba hoy el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, está más a favor del cese completo de las hostilidades, no de un cese temporal en Navidad. Y bueno, parece que en esta época no se vaya finalmente a ver ese plan de paz impulsado por ambas partes y sobre todo ese alto el fuego. Sí, y es una pena porque, como comentábamos y hemos comentado en otros programas, cuando se acerca el invierno, digamos, la parte de intensidad que adquiere la tropa, la infantería, digamos, todo lo tradicional, pierde peso relativo en cuanto a la capacidad de guerra electrónica, drones y demás, que también tienen, digamos, un impacto más fuerte a nivel social, que puede también afectar a la parte económica, de abastecimiento, por las dos partes, sin ningún tipo de duda, y que obedecen, digamos, a ese campo de operaciones de la zona gris. Por otra parte, respecto a todo lo que se viene hablando de las proposiciones de paz, desde la primera que se filtró hace un mes y medio entre Rusia y Estados Unidos, de esos 28 puntos pasamos al plan de 20 puntos de la parte ucraniana que se negocia con la Unión Europea, y actualmente también hemos visto cómo el portavoz del Ministerio ruso también decía que iban a revisar junto a Estados Unidos ese plan de 20 puntos revisado en anteriores reuniones en París, por ejemplo, en esta última entre Ucrania, los líderes europeos y Estados Unidos, que también era, digamos,
una novedad que se reuniesen estos tres tipos de actores en una mesa. Por tanto, yo creo que el quiste principal va a seguir siendo las sesiones territoriales, porque paralelamente todo el proceso de negociación han habido modificaciones en cuanto a la narrativa ucraniana de un posible referéndum, de elecciones, y son cuestiones que van a obedecer sobre todo a en qué estado se van a encontrar la guerra, porque dependemos de la ley marcial en Ucrania para poder tener elecciones. Putin también se abrió incluso a intentar establecer cierto marco de cese al fuego para que los ucranianos pudiesen votar y realizar un periodo electoral más o menos bajo dinámicas normales, pero todo ello está supeditado, por supuesto, a cómo van a intentar estos dos actores jugar con el estado de la guerra actual, en un momento en el que Rusia sigue apretando bastante. Vemos como el apoyo europeo finalmente no se optó por el uso de los fondos congelados rusos, esos 210.000 millones de dólares, y optaron por una línea diferente de financiación al conflicto ucraniano, que sin duda alguna, en términos de economía, depende más de un hilo de la parte ucraniana que la parte rusa. Y todo esto va a influir, por supuesto, en cómo se van a ir construyendo los próximos procesos de negociación y aquellos aspectos que se modifiquen o no del plan de paz. Sobre esos puntos clave del plan de paz, Zelensky ha señalado esta misma tarde que el plan de paz de 20 puntos no es perfecto, pero que las garantías de seguridad le parecen convincentes. En este sentido, pues podría estar más abierto quizá a intentar ceder algunas partes del territorio que hasta ahora no se había mostrado a ella. ¿O crees que podría ser capaz? Es una de las retóricas que más protagonismo está teniendo en este proceso de negociación. Constitucionalmente, la ley ucraniana no permite como tal ceder territorio, por lo que necesitaríamos esa reforma previa a nivel constitucional y, como comentaba anteriormente, de un marco relativamente pacífico para poder llevar a cabo todo este proceso. ¿Qué pasa? En este contexto hay varias particularidades, entre ellas la confianza del pueblo ucraniano en Zelensky, el estado de la economía ucraniana y el capital humano del que dispone actualmente, y en tercer lugar, el papel tan importante que tiene la historia en este proceso de paz. ¿Por qué la menciono, Estefanía? Porque en el caso en el que los ucranianos lograsen llevar a cabo un referéndum para saber si ceden o no ceden los territorios, estamos hablando de una parte del este de Ucrania que tradicionalmente ha sido un núcleo muy fuerte de intervención, de injerencia y de sentimiento ruso, donde incluso varias poblaciones se sienten más un oblast de Rusia como tal que parte de Ucrania. Por lo tanto, ¿qué personas participarían en ese referéndum si ya se sienten previamente rusos? Es decir, es un proceso bastante complejo que denota también esa dificultad que enfrenta la población ucraniana en términos de identidad y también de futuro. O sea, que nos encontramos ante un punto bastante difícil que requiere de una atención sobre todo bastante multidimensional, digamos, que tenemos que estar atentos a diferentes focos para ver y estar atentos sobre qué puntos se van a poner primero la atención y después lograr dar solución al resto. Zelensky también ha señalado esta tarde que Ucrania necesita un acuerdo histórico con Estados Unidos, hablando de garantías de seguridad que será ratificado por el Congreso. Habla de paz digna, de garantizar un apoyo a la resiliencia ucraniana, conociendo los aspectos y cómo negocia Estados Unidos con Ucrania. ¿Crees que esto sería posible? Sí, al fin y al cabo, para Estados Unidos lo más interesante es tener una región, digamos, lo más estable posible al este de Europa. Para la Unión Europea también es lo más plausible en términos de seguridad e intereses estratégicos. Y para Ucrania lo más importante es saber que si se termina y se logra realizar un buen proceso de paz, que Rusia no ataque de nuevo. A partir de este punto se dan dos derivadas que considero bastante importantes. La primera es que con esta última ley que se pasó en el Senado de Estados Unidos respecto a la inversión en defensa, que es histórica, de 900.000 millones de Estados Unidos, también se habla de la reducción de efectivos en Europa del Este hasta prácticamente los 76.000 efectivos estadounidenses en esta región, que es el límite máximo que marca la ley para antes de tomar una decisión de seguir reduciendo, consultar a la OTAN. Y un segundo derivado que es en la no utilización finalmente de los activos rusos por parte de la Unión Europea a Ucrania,
que iban a ser un potente impulso para estas garantías de seguridad, para la reconstrucción de Ucrania, y que si vamos a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, vemos cómo se otorgan 400 millones de dólares repartidos en los 2 siguientes años. Una diferencia bastante abismal de lo que se viene haciendo en años anteriores y que también van a condicionar estas garantías de seguridad. Pero, en suma, Estefanía, vamos a ver cómo Estados Unidos va a intentar negociar con Rusia, de qué forma y bajo qué paraguas, si vemos sobre la OTAN, si vemos tropas internacionales o sobre qué tipo de solución militar van a implantar para garantizar a los ucranianos que Rusia no va a iniciar de nuevo un ataque. Uh-huh. Otro de los puntos importantes que comentaba esta tarde el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, es ese temor de Europa a que Moscú extienda sus tentáculos por Occidente. Ya lo decía hace unas semanas el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que el próximo objetivo de Rusia es Europa, y lo situaba en 2030. Hoy Ryabkov ha negado que su país, que Rusia, pudiera atacar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. No pretenden hacerse con el territorio perteneciente a Occidente, lo tiene muy claro. Entonces, las amenazas que venimos viendo por parte de Europa, a pesar de estas relativas calmas que aporta el Kremlin, ¿cómo se pueden interpretar? ¿Sería más bien una retórica de guerra a la que nos estamos acostumbrando? Aquí tenemos, desde mi punto de vista, dos factores principales. Disculpe. El primero sería esa narrativa, como bien comentas, que necesita el Kremlin para continuar de cara también a su parte interna, toda la maquinaria y el esfuerzo que están haciendo de cara a instaurar una economía de guerra que permita sustentar todas las actividades militares, como conocíamos recientemente en los presupuestos para 2026 y 2028 del país ruso. Y por otra parte, que también tenemos que tener en cuenta en la Unión Europea que el Kremlin no es un socio de fiar o un actor en el que confiar plenamente. No obstante, para la narrativa europea es importante también tener esa apología al miedo, como bien remarcaba la intervención de Rutte la semana pasada, haciendo ver a los socios europeos que necesitaban más inversión en defensa, de más recursos militares, de más conciencia estratégica incluso frente a diferentes amenazas estratégicas. No obstante, la posibilidad de que Rusia ataque a un país miembro de la OTAN es bastante diferente a que lo haga como lo está haciendo actualmente en Ucrania, que no llevaría lo que estamos viendo actualmente a la activación del articulado de la OTAN que permite una defensa articulada entre varios países contra Rusia. Desde mi punto de vista, esa opción es bastante poco probable que veamos esa acción pronta rusa. No obstante, sí que es cierto que es importante que Europa y la Unión Europea sobre todo tenga esa conciencia estratégica de cara a plantearse diferentes retos y escenarios que pueden ser más o menos positivos. Por lo que yo interpretaría estas declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores ruso como, por una parte, una advertencia sigilosa, ¿no? Pero no como una amenaza real. Uh-huh. Comentabas también esa conclusión de la pasada semana sobre la cumbre en Bruselas acerca de la próxima ayuda a Ucrania. Se debatía la posibilidad de otorgar la congelación de activos rusos congelados. Finalmente, la Unión Europea prefirió echar a un lado este tema, supongo por posibles consecuencias algo más intensas con el Kremlin, y optar por la financiación de deuda para Ucrania con 90.000 millones. En este sentido, se espera que Kiev pueda seguir, digamos, Intentando extrayendo dinero de mantener. los 27 hasta el punto en el que los países de la Unión Europea puedan cansarse y se quede este proceso estancado, o la ayuda se prevé que continúe a largo plazo. Es que es una situación bastante difícil a nivel económico y financiero para Ucrania, frente sobre todo a la maquinaria de guerra rusa que se ve como digamos, el proceso que tiene Rusia de financiar la guerra es bastante más estable que el de Ucrania. ¿Por qué? Porque dispone de un socio fundamental que le está manteniendo toda o gran parte en este sentido del esfuerzo militar ruso, como es China, a través de diferentes compras, ya sean en gas, en otro tipo de hidrocarburos, de energía y demás.
En este sentido, como ya venimos viendo a nivel histórico, Napoleón decía que las tres cosas más importantes para realizar la guerra era el dinero y el dinero, y en este caso no puede estar más claro. Ucrania vive actualmente un momento bastante crítico. Zelensky, el liderazgo de Zelensky también está bastante debilitado respecto a todos los casos de corrupción que hemos ido conociendo estos meses, y también el debate europeo que giró en torno a los activos rusos despertó bastante discrepancias tanto a nivel interno, o sea, desestabilizando esa cohesión interna de la Unión Europea, porque ya se está empezando a cuestionar si todo el dinero que se está mandando de la Unión Europea a un Estado no miembro y que no aspira a ser parte de la OTAN y probablemente en un futuro muy lejano a la Unión Europea, valdrá tanto la pena como todas las debilidades que estamos viendo que tiene la Unión Europea a nivel crítico y a largo plazo en términos de defensa, de estado del bienestar y otros elementos que son bastante importantes. En este sentido, el interés europeo es seguir manteniendo a Ucrania, por supuesto, con capacidad de establecer o de plantarle cara a Rusia, por lo menos en el próximo año, y desde mi punto de vista ya el próximo año va a ser decisivo de cara a la negociación, porque el debilitamiento de las partes va a ser todavía más, digamos, claro e intenso, con un mayor impacto en la dinámica de la propia guerra. Uh-huh. Pasando a Estados Unidos, el presidente Trump anunciaba ayer en Truth Social el nombramiento del enviado para Groenlandia. Estamos hablando de Jeff Landry, quien ya ha afirmado que trabajará para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto podemos considerar estas declaraciones como una amenaza real? Lo primero que tenemos que entender es que la dinámica estadounidense o la fijación estadounidense con Groenlandia no es de ahora. El primero en fijarse en este territorio tan rico en recursos naturales, en hidrocarburos, en tierras raras, que se estima que es una de las mayores reservas del mundo, y con la importancia y el impacto que eso conlleva en diferentes industrias tecnológicas de defensa actualmente. La primera fijación la tenemos en el siglo XIX con Andrew Jackson en 1867, por lo tanto no es un tema de ahora. En ese instante ya se planteaba la compra de este territorio, y después Truman también a mitad del siglo XX también lo retomaba. Por tanto, Trump no actúa como una persona innovadora en este sentido, sino que recoge postulados anteriormente digamos, puestos por sus antecesores, y sí es cierto que intensifica esa posición agresiva, incluso cuestionando la soberanía danesa del territorio, porque atiende a un contexto mucho más complejo que lo hacía en su anterior mandato. ¿Con qué me refiero a esto, Estefanía? Pues, por ejemplo, tenemos toda la lucha geopolítica que tiene con China para con las tierras raras. China domina el mercado actualmente, obteniendo el 60-70% de estos minerales estratégicos, como bien apuntábamos, para industrias estratégicas, y además también por todo lo relacionado con la ruta del Ártico, que hace poquito conocíamos que China logró hacer una ruta digamos, reduciendo 20 días la ruta tradicional del canal de Suez. Y también un aspecto que es fundamental, que es el agua dulce. Groenlandia dispone actualmente de un 10% de las reservas mundiales de agua dulce, y Estados Unidos tiene un problema bastante crítico en este ámbito, y como hemos visto en anteriores semanas en las disputas en la frontera mexicana, amenazando incluso a Sheinbaum con llevar a cabo determinadas acciones para controlar este recurso. Por tanto, lo que hay que entender es que es una dinámica histórica que se va retomando dependiendo del liderazgo. Es cierto también que Trump ha impulsado un poquito más de forma agresiva esta dinámica, y en tercer lugar, que Groenlandia es un activo estratégico para la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, y por tanto van a intentar por todos los medios hacerse con este territorio. Sí es cierto que yo descarto una especie de invasión, como hablan muchos analistas y demás, pero sí una cierta presión para adquirir determinados privilegios frente a otros actores. Uh-huh. Y por último, ahora que termina el año, me gustaría preguntarte sobre un balance acerca de lo que lleva Trump en el podium de Estados Unidos. El 20 de enero del próximo año se cumple un año desde esa investidura. Hay varias encuestas en el aire, algunas de ellas, como la conservadora Insider Advantage, informa de un avance bastante positivo en el mes de diciembre para el presidente estadounidense, una lectura
la lectura más alta desde agosto, con una subida de 8 puntos. También hay otras como la Emerson College, que afirma que el 41% de los estadounidenses da una aprobación al presidente Trump, con lo cual es algo más negativa que la anterior. Entiendo que la parte económica ha hecho mella en la mentalidad de los estadounidenses hacia Trump, también la parte migratoria. ¿Qué lectura podemos hacer? Bien, pues para situarnos, empezábamos el año en torno a un 47% de aprobación de la figura del presidente Trump. A lo largo de este año hemos visto subidas y bajadas. Yo he podido contrastar diferentes encuestas y algunas hablan de incluso del 38% de aprobación actualmente. Está a 5 puntos de esos 33% de más bajo que ha tenido de reconocimiento de popularidad en su primer mandato. Y claro, aquí tenemos varios factores que afectan a esta aprobación. Estamos hablando de que 6 de cada 10 estadounidenses aprueban de media la gestión de Donald Trump este año, pero principalmente los factores económicos de los que venimos hablando en recientes programas, desde ese cierre de gobierno más largo de la historia, la inflación, las tasas de desempleo que han ido variando pero siguen empujando en diferentes sectores de una manera que genera descontento en la población, la capacidad también adquisitiva que tiene la población estadounidense no termina de cuajar con lo que Donald Trump prometía en campaña, y también, sobre todo, la parte política de los recientes escándalos que podemos observar en la prensa diaria, como puede ser el caso de Epstein y otros que también hacen mella en la popularidad de Trump. Por tanto, esta mezcla entre condicionantes políticos y condicionantes económicos están jugando en contra actualmente de la popularidad de Donald Trump, que está intentando, digamos, rebatirse o resurgir de esos porcentajes mediante nuevas promesas, nuevas iniciativas. También de cara a las midterm del año que viene va a ser fundamental, porque de ahí depende el resto de su mandato y de su capacidad legislativa de lo que le quede. Por tanto, vamos a ver cómo Trump va a intentar resurgir, como siempre intenta, de estos porcentajes que sin duda no son malos del todo, pero no son los tan buenos que esperaba. Pero claro, ante la incertidumbre política, económica que estamos teniendo, es bastante difícil pues moverse por estos lares. Pues nos vamos a quedar con todas estas declaraciones para seguir viendo qué ocurre en los próximos días y esperando que tanto la situación en Ucrania como en Estados Unidos vaya a mejor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Gracias por todas esas declaraciones y nada, que pases muy buenas fiestas. Muchísimas gracias, Estefanía. Un abrazo grande y felices fiestas también.